Hola maestra y compañeros, nosotros somos el equipo 1 y el día de hoy les vamos a hablar acerca del método científico. El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Para que éste pueda ser calificado como científico debe de basarse en el empirismo, la medición y además debe estar sujeto a la razón. La historia del método científico arranca en la prehistoria, ya que el hombre siempre ha sido un ser curioso por naturaleza. Este descubrió a través del método de ensayo-error qué actividades le hacían más fácil la supervivencia. Como ejemplos, pues podría ser la caza, la búsqueda de alimentos o la búsqueda de refugios. A lo largo de la Edad Media, los matemáticos, físicos y químicos del mundo fueron realizando particulares contribuciones, pero el gran paso para el método científico se dio en el siglo XVI, con Galileo Galilei, una de las figuras claves de la historia de la ciencia. Se puede afirmar que este científico italiano fue el primero en aplicar el método científico en sus estudios de cinemática y dinámica. Gracias a sus experimentos realizados, dieron paso a las hipótesis y la experimentación. A partir de este momento se puede decir que se empezaron a desmontar muchos errores que albergaba el pensamiento aristotélico. Pasos del método científico. Ahora sabemos que el método científico tiene al menos 5 pasos. La primera sería la observación. En esta se hace referencia a lo que queremos estudiar o comprender. La hipótesis. Se formula una idea que puede explicar lo observado. Experimentación. Se lleva a cabo diferentes experimentos para comprobar o refutar una hipótesis. Teoría. Permite explicar la hipótesis más probable. Conclusiones. Se extraen de la teoría formulada. Y el paso final sería la publicación de los resultados. Como se mencionó anteriormente, realizar una observación es el primer paso de cualquier método científico que quiere ser aplicado. Esta puede ser llevada a cabo directamente por los sentidos o mediante las herramientas. Un ejemplo claro de una observación sería cuando pones un pan a tostar en una tostadora y al momento de quitarlo, este no está tostado. El siguiente paso es plantear la pregunta, la que puede basarse en una o más preguntas sobre observaciones o en datos de un experimento previo. La importancia de la información. Ahora haremos una pregunta científica la cual debe ser comprobada. Para esto es importante la información, la cual para este ejemplo es la siguiente. La temperatura global promedio ha aumentado continuamente. Los científicos saben que el dióxido de carbono es un gas invernadero. Los gases invernadero atrapan el calor en la atmósfera. Ahora sí es momento de realizar la pregunta, la cual sería: ¿la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre está cambiando? Esta es una buena pregunta científica debido a que es comprobable. Después de esto, se respondería a la pregunta. En el caso de una pregunta sobre observaciones, un ejemplo sería: ¿por qué mi tostador no tuesta? Esto se basa en las observaciones previas de un tostador que no tiene la funcionalidad de tostar. Como siguiente paso tenemos la elaboración de una hipótesis, la cual es una respuesta posible a una pregunta que puede ponerse a prueba. Un ejemplo de esto es: quizá el enchufe no sirve. Experimento. Un experimento es un procedimiento llevado a cabo para apoyar, refutar o validar una hipótesis. Los experimentos proporcionan una idea sobre causa y efecto por la demostración que ocurre del resultado cuando un factor particular es manipulado. Los experimentos varían mucho en objetivo y escala, pero se apoyan en la repetición de procedimientos y análisis lógico de los resultados. Características de la experimentación. Esta se desarrolla en 4 puntos. El primero es verificable. Otros científicos deben llevar a cabo el mismo experimento en las mismas condiciones y obtener el mismo resultado. Metódica. Ningún elemento del experimento puede ser dejado al azar, sino que debe contarse con la descripción más minuciosa de los elementos considerados en la experiencia, es decir, deben tomarse en cuenta todas las variables posibles. Objetiva. No puede tenerse en cuenta
la opinión o los sentimientos del científico, ni sus puntos de vista personales, sino que debe de haber una descripción objetiva de lo ocurrido, para bien o para mal. Verídica. Los resultados del experimento no pueden ser sino los que son, sean o no los esperados, y no puede falsearse de ninguna manera. Ejemplo: comprobación de vacunas. Antes de empezar a inocular a las personas, se debe comprobar que las funcionan y que previenen la enfermedad. Para ello debe tenerse primero una serie de experiencias con animales infectados y luego con pacientes infectados, y así observar el grado de éxito de la medicina. Conclusión. En la conclusión se analizan los resultados de los experimentos y se saca la conclusión, es decir, es el momento en el que el científico se da cuenta de que lo que conjeturó o hipotetizó era verdadero o bien falso. La emisión de conclusiones consiste en la interpretación de los hechos observados de acuerdo con los datos experimentales. Y a continuación se muestra un ejemplo de cómo sería la conclusión. A la vista de los resultados experimentales, se puede concluir que no es la masa la que determina que un objeto caiga antes que otro a la Tierra, más bien será la forma del objeto la determinante. Llegamos a uno de los últimos pasos del método científico, que es los resultados o analizar los resultados. Para probar la hipótesis se necesita observar o realizar un experimento asociado a la predicción. Retomando el mismo ejemplo que hemos abordado del tostador, podríamos conectar el tostador a un enchufe a otro enchufe y ver si este funciona. Entonces, pues como podemos en la imagen, se prueba la predicción, ya que al conectar el tostador a otro enchufe puede funcionar, pero los resultados no siempre pueden ser favorables. Como lo vemos a continuación, los resultados del experimento pueden apoyar o contradecir la hipótesis principal. Los resultados que la respaldan no prueban de manera contundente que sea correcta, pero sí es muy probable que lo sea. Tomando otra vez el ejemplo del tostador, que lo cambiamos de enchufe, puede ser que el enchufe al que lo conectamos estaba mal y simplemente con cambiarlo pues era la solución, pero si los resultados contradicen la hipótesis, probablemente esta no sea correcta, a menos de que exista un defecto en el experimento. Un resultado contradictorio descartaría la hipótesis y se puede proponer una nueva. Es en este momento donde sabremos si lo que propusimos es lo que está correcto o pues simplemente está mal. Y pasamos al último paso, que es repetir. El último paso que se lleva en el método científico es analizar los resultados y utilizarlos para nuestros siguientes pasos. Los resultados pueden ser positivos o negativos, como les mencionaba anteriormente. Y pues aquí en la imagen les muestro que el pan está tostado, pues la hipótesis se confirma porque cambiamos de enchufe. Pero si el pan aún no está tostado, pues la hipótesis no se confirma. Y es aquí donde pues decidimos, ¿no? Si está mal, repetimos el proceso a través del método científico para averiguar por qué está así. Como a continuación se muestra, si la hipótesis fue respaldada, se podrían realizar otras pruebas para confirmarla o bien revisarla para que sea más específica. Por ejemplo, podríamos investigar por qué el enchufe está descompuesto. Y pues en la imagen podemos ver la misma imagen del pan está tostado, la hipótesis se confirma. Entonces ahora podríamos investigar por qué está mal el enchufe. Y de esta manera, repitiendo muchas veces el proceso, podemos llegar a lo que son las leyes, algunos procedimientos o simplemente una estandarización de algo. Pero si la hipótesis fue rechazada, se recomienda utilizar una nueva. Por ejemplo, en la siguiente hipótesis podremos plantear que hay un cable roto o quemado en el tostador. Y pues igual aquí se muestra la imagen que dice que mi pan aún no está tostado, donde la hipótesis no se confirma, pero pues nos salta una nueva idea, ¿no? de que quizá el tostador tiene un defecto o un alambre roto. Hola,
buenas tardes. Yo les voy a presentar un ejemplo del método científico aplicado en la biología. Y yo yo observé y hice la observación de las hojas de los árboles. Y la observación fue que las hojas de los árboles son de color verde. A partir de esta observación, apliqué el siguiente punto, que sería realizar la pregunta. Y la pregunta fue: ¿por qué las hojas de los árboles son de color verde? A partir de esta pregunta, proseguí al siguiente paso, que sería el de realizar una hipótesis o distintas hipótesis, que en este caso fueron dos las que yo planteé. Una es que las hojas de los árboles son de color verde porque tienen un pigmento llamado clorofila, y la segunda es que las hojas de los árboles son de color verde porque realizan la fotosíntesis. Después de plantear nuestras hipótesis, el siguiente paso sería hacer una predicción de lo que puede pasar referente a las hipótesis planteadas, o sea, predecir si va a ser la primera hipótesis o la segunda. Sería tomar una de ellas dos. Y a partir de eso pasaríamos al siguiente paso, que sería la experimentación. En este caso, pues podríamos buscar un experimento para demostrar el porqué de las hojas son de color verde. Y un sencillo experimento sería consistiría en colocar una hoja de color verde de algún árbol en un frasco con alcohol y ponerlo a hervir, y después de unos cuantos minutos se puede notar cómo el alcohol se torna de color verde, ya que ya por el pigmento el pigmento, o sea la clorofila, pasa al alcohol y este pasa a tornarse verde. O también podremos hacer una simple investigación en internet, buscar por qué las hojas de los árboles son verdes, y rápidamente encontraremos la respuesta. Y después de la experimentación viene el último paso, que será la conclusión. Aquí es donde veremos si nuestras hipótesis serán aceptadas o rechazadas. En este caso ambas hipótesis son correctas, son válidas, ya que las hojas de los árboles son de color verde porque tienen el pigmento llamado clorofila, y la clorofila o los clorofitos son indispensables para realizar la fotosíntesis, así que ambas hipótesis en este caso serían aceptadas.